del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación sobre el Santo Sacramento del Matrimonio. Nos hemos apoyado en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que es el Catecismo Real de la Iglesia Católica, publicado por el Santo Papa. Usted sabe que no es necesario que cada Papa publique un catecismo. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Iglesia no cambia. La doctrina de la Iglesia. El Papa dice, esto es lo que tenemos que creer, hacer o recibir: fe, sacramentos, mandamientos, etc. Hemos visto que el matrimonio fue instituido por Dios mismo, el paraíso terrenal, elevado el nivel de sacramento por nuestro Jesucristo, y ese sacramento del matrimonio establece una santa e indisoluble unión entre el hombre y la mujer y les da gracia, ayuda, protección, asistencia divina para amarse uno a otro santamente y educar cristianamente a sus hijos. Esto es lo que dice el Papa en la pregunta 831 del Catecismo. Y les dije que iba explicar un poco más esto apoyándome en el libro del padre Filipón. Filipón se escribe con PH, Filipón. Los sacramentos en la vida cristiana. Entonces, puesto que estamos meditando los sacramentos, veamos un poco lo que dice el padre Filipón acerca de ese tema de la espiritualidad conyugal, de la espiritualidad del matrimonio cristiano. Cristo bendice los gozos del matrimonio. Cristo promete el día de la boda una gracia sacramental que da a los esposos que se amen en Cristo con fidelidad y para siempre. El sacramento del matrimonio, dijimos, confiere a los esposos un derecho riguroso a todas las gracias actuales, ayudas, luces, protecciones necesarias para la vida conyugal y cristiana. Un derecho también a todos los auxilios materiales y espirituales exigidos para la función de un hogar. Esta gracia sacramental acompaña a los esposos durante toda la vida, con tal que no corten el cable con Dios viviendo en pecado mortal. Ahora sí, han pecado mortalmente, y bien la confesión bien hecha, y bien les devuelve esta protección divina que llamamos la gracia del matrimonio. Dios se compromete con los esposos de darles todos los días de su vida ayuda y socorro, luz y protección y paciencia y fortaleza para quedar fieles, educar a sus hijos cristianamente, aguantar, soportar las dificultades y finalmente salvarse. Ahora veamos un poco más esta espiritualidad conyugal. Cristo, decimos, bendice los gozos del matrimonio. Él mismo ha querido asistir a las bodas en Cana de Galilea, y su presencia nunca está fuera de su lugar, aun en los instantes de mayor intimidad conyugal. En lo que concierne al uso de los bienes de naturaleza y de todos los bienes de este mundo, la ley de Dios es simple. Ora bebáis, ora comáis, en todas vuestras acciones haced todo a gloria de Dios. Esto dice San Pablo, 1 Corintios 10:31. Entonces hagan lo que haga, y bien hagámoslo por la gloria de Dios. Así todo permanece en orden. La doctrina de Cristo escapa de ese falso misticismo, falsa espiritualidad tan peligroso que por reacción conduce siempre a los peores desarreglos. Las relaciones del hombre y de la mujer son reconocidas, legítimas, y el acto conyugal laudable hasta meritorio, dice Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica, suplemento 49.5. Hasta el mismo acto conyugal hecho según el plan de Dios, bien, lo dices meritorio, muy aconsejable en ciertos casos para evitar la fornicación, el adulterio y las otras formas de la lujuria. Eso es algo importante. Los esposos, bien, se santifican en su matrimonio, y Dios les regala estas cosas del matrimonio, con tal que hagan las cosas según el plan de Dios y no contra el plan de Dios. Santo Tomás entonces dice que es meritorio lo que hacen
haciéndolo como Dios manda en estado de gracia. Que el marido pague su débito a la mujer y la mujer pague su débito al esposo. 1 Corintios 7:3. Entonces el hombre no puede negarse en su intimidad a su esposa cuando ella necesita y pide, y la esposa no tiene el derecho de negarse a su esposo cuando pide su débito. Aquí muy claramente dice que el marido pague su débito y la mujer el suyo. Primera carta a Corintios 7:3. No os rehuséis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, por un tiempo, a fin de vacar a la oración. Después volved a estar juntos como antes, no sea que vuestra incontinencia dé lugar a Satanás para tentaros, dice el mismo San Pablo, 1 Corintios 7:5. El cuerpo de la mujer no es de ella, sino de su marido, y el cuerpo del marido tampoco es de él, sino de su mujer. Entonces, queridos hermanos, por esta razón, debido a que hay un pacto bendecido por Dios mismo, el adulterio es un pecado excepcionalmente grave. En su primera carta a los Corintios, San Pablo dice, capítulo 6, 9 siguiente, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque el adúltero, además de ser fornicario, impuro, escandaloso, es también injusto, rompe un pacto. De un cierto modo, no se engañen ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, etc., heredarán el reino de Dios. Y en su carta a los Hebreos, capítulo 13, dice, Dios juzgará a los adúlteros, Dios juzgará a los adúlteros, un juicio tremendo. Entonces, queridos hermanos, el hombre casado, la mujer casada por la iglesia, bien, tienen un santo sacramento y no tienen el derecho de profanarlo de un cierto modo. Clarificamos esto de los Corintios, 1 Corintios 7:13 siguiente, que dice que el marido dé a su mujer lo que debe, el débito conyugal, y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para darse a la oración. Luego vuelvan a estar juntos, para que Satanás no los tiente por su incontinencia. Queridos hermanos, esto es obra del sacramento, de la naturaleza, de la caridad y también de la justicia. Una mujer que se niega sistemáticamente a su esposo, ¿para qué se casó entonces? Si este hombre no tiene con su bendita esposa lo que necesita, será tentado de buscar fuera, y fuera es pecado. Entonces la mujer que se niega sistemáticamente, sin razón grave, bien, falta a la justicia y falta a la caridad. Al contrario, el hecho de colaborar cumple con su deber y hace acto de justicia y de caridad. Entonces no se niega uno al otro, pero dice el padre Filipón aquí, no todo está permitido. El hombre y la mujer no pueden darse uno a otro sino en la castidad. Sus cuerpos pertenecen antes que a ellos mismos a Cristo. El bautismo ha consagrado el ser humano todo entero, cuerpo y alma, como templo vivo de la Trinidad. En su epístola a los Efesios, que todos los casados deberían leer a menudo juntos, la carta de los Efesios, el apóstol San Pablo ha trazado para los esposos el célebre programa que quedará para siempre como el código ideal del matrimonio cristiano. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su iglesia, hasta morir por ella. Mujeres, estén sujetas a sus esposos, como la iglesia le está sujeta a Cristo. Efesios 5, 22 a 25. Tal es el sentido profundo del matrimonio cristiano. El amor conyugal florece en una amistad en Cristo. De ahí la importancia de casarse con gente que tenga la misma fe, misma iglesia y no diferentes religiones o ateos. Esto es una barbaridad, es causarse muchos problemas. Dos seres humanos unen su destino en la presencia de Dios. Bajo la mirada de la iglesia,
para mejor caminar juntos hacia la Trinidad. El sacerdote hace descender sobre ellos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de su unión los conserva en adelante orientados hacia Dios. Con vistas a esa vida de eternidad comenzada en el bautismo, a la que se encamina cada instante, todo es puesto en común. Los bienes del cuerpo y del alma, las cualidades intelectuales y morales, el gusto por la acción y por el hogar, el sentido artístico, social y religioso. Dos cristianos no pueden unirse sino para rezar juntos, para comulgar juntos, para amar, gozar y sufrir juntos. El matrimonio es una vida de dos en Cristo. El matrimonio es una vida de dos en Cristo. Entonces, dos cristianos no pueden unirse sino para rezar juntos, comulgar juntos, amar juntos, gozar y sufrir juntos. De ahí la importancia de casarse con gente cristiana, gente bautizada, gente católica, gente practicante, gente creyente, y no dejarse, hacer ciegos por la pasión de un momento y después sufrir toda su vida. Es algo grave esto. Los esposos, dijimos, están llamados a ser santos. Entre cristianos se realiza el matrimonio para llegar a ser santos. El precepto de Cristo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. San Mateo 5:48. Eso se dirige a todos, aún a los casados. Es una profunda sorpresa y una fuente de inmensa alegría para los cristianos saber, a veces después de muchos años de matrimonio, que Dios los llama verdaderamente a marido y mujer a muy alta santidad. Si son fieles a Dios sin abandonar el cuadro trivial de una vida de casados, la gracia de su unión en Cristo transforma aún las menores acciones de su vida conyugal o familiar en actos de puro amor. Frente a las erróneas doctrinas del mundo moderno, paganizado más bien, moderno no tiene nada, y a todos los peligros de minimización del ideal del matrimonio cristiano, la Iglesia, depositaria del pensamiento de Cristo, viene a recordarnos la verdad liberadora del Evangelio. Aún en el estado matrimonial, los cristianos son llamados a la más alta santidad. El amor divino sigue siendo la regla suprema de su amor humano. No se trata entre ellos de camaradería o ficción alguna, sino de verdadera caridad, de amistad en Cristo. A través de todos los acontecimientos de su vida cotidiana, aun en sus menores gestos familiares y en sus relaciones más íntimas, debe proseguirse la ascensión de las almas hacia Dios. Hacerse santos, he aquí la finalidad dominadora de todo amor conyugal. La Trinidad de su bautismo está siempre allí, acompañando a los esposos en cada paso de su vida, guardándolos bajo la protección de la gracia redentora al abrigo de todo mal. Este ideal es raramente realizado, pero permanece para todos como una ley absoluta. Nada debe desviar a un alma cristiana de su Cristo. Todo en Cristo debe acercarnos a Dios. La Iglesia nos lo recuerda con insistencia. Todos, en efecto, de cualquier condición que sean, cualquiera que sea el género de vida honesta que llevan, todos pueden y todos deben imitar aquel ejemplar absoluto que es Cristo, ejemplar absoluto de toda santidad que Dios señaló a los hombres, Cristo nuestro Señor, y con la gracia de Dios llegar a la cumbre más alta de la perfección cristiana, como la prueba y el ejemplo de tantos santos. Lo dice esto el Papa Pío XI en su encíclica sobre el matrimonio cristiano, Casti Connubii, Casti con C, Casti Connubii, sobre el matrimonio cristiano del Papa Pío XI. El Papa recuerda en esta encíclica que la fidelidad conyugal exige que el hombre y la mujer estén unidos por un amor singular, por un amor puro y santo. No deben amarse de la manera de los adúlteros, sino como amó Cristo a su iglesia. Y por ejemplo, todos los que usan medios contraceptivos y bien van contra el plan de Dios se aman como adúlteros. No se aman en cristianos, no hacen obra de Dios. Esta es la regla que prescribió el apóstol cuando dijo: esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Cristo ciertamente envolvió a su iglesia con inmensa caridad, no para su ventaja personal,
sino proponiéndose únicamente la utilidad de su esposa. La caridad, decimos, no fundada en una inclinación puramente carnal y muy pronto disipada, ni que se limita a palabras afectuosas, sino que reside en los sentimientos íntimos del corazón. Y también, pues el amor se prueba por las obras, manifestada mediante la acción exterior. Esta acción, la sociedad doméstica, no comprende solo el apoyo mutuo. Ella debe apuntar más alto, y esto debe ser aún su objetivo principal. Ella debe proponer a que los esposos se ayuden recíprocamente a formar y perfeccionar en ellos cada día más el hombre interior, santificarse más. Sus relaciones cotidianas los ayudarán así a progresar día a día en la práctica de las virtudes, a crecer sobre todo en la caridad para con Dios y para con el prójimo. Caridad esta en la que se resume en definitivo la ley y los profetas. Todo en efecto, de cualquier condición que sean y cualquiera que sea el género de vida honesta que lleven, todos pueden y todos deben invitar a Cristo, que es el ejemplo que Dios mismo nos ha dado, dice el Papa Pío XI en esta encíclica. Entonces, ese impulso interior hacia la santidad, este cuidado mutuo de alcanzar la más alta perfección moral que constituye a sí mismo, según el catecismo de la Iglesia Católica llamado del Concilio de Trento, es el catecismo que se escribió para hacer frente a Lutero, de hecho. Entonces, este impulso interior hacia la santidad, este cuidado mutuo de alcanzar la más alta perfección cristiana, es la razón primordial del matrimonio cristiano. Si se considera la unión del hombre y de la mujer, no en el sentido estricto de una institución ordenada al nacimiento y educación de los hijos, sino en toda su amplitud humana, como la puesta en común de dos vidas, como una verdadera sociedad entre dos personas espirituales y cristianas, llamadas a eternizarse en Dios, en la unidad de la Trinidad. Dios servido primero y todo el resto en dependencia de este primer amor. Entonces ese mozo uno se casa también para santificarse y llegar a la gloria del cielo. ¿Cuál es el deber del esposo? Bien, curiosamente, pienso que muchos no han pensado en esto. El primer deber del esposo es santificar a la esposa. Escuchen bien esto. El primer deber del esposo es santificar a la esposa. Ahora, si es un pagano, si es un ateo, si es uno diferente, si es un hereje, entonces está muy mal escogido. Corresponde al hombre, jefe del hogar, dar el ejemplo de este amor cristiano. La mujer se modela en él tan espontáneamente que se guarde de todo egoísmo sensual, confiscando en provecho suyo los gozos del matrimonio sin asumir sus responsabilidades, deslealtad indigna de un hombre. Maridos cristianos, os exclama San Pablo, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, se sacrificó por ella, a fin de santificarla y purificarla, para obtener por su expiación y sus méritos una iglesia radiante de gloria, sin mácula ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada, digna así de su belleza de Cristo. Efesios 5:24. Como Cristo amó a la iglesia, he aquí el ideal sublime del amor conyugal. El pensamiento humano jamás se hubiera atrevido a elevarse tan alto. Después de su bautismo, el cristiano lleva en el fondo de sí mismo la imagen de Cristo. Según el plan divino, todos los acontecimientos de su existencia están destinados a grabar cada vez más esta divina semejanza de las almas con el Verbo encarnado. El hombre debe acercarse a su esposa con los sentimientos de Cristo. Su ternura humana, tan legítima, debe transfigurarse en amistad cristiana. El don mutuo de los cuerpos pide la consumación de las almas en la unidad de Dios. El matrimonio cristiano es ante todo unión de almas. El marido debe querer a su mujer como Cristo amó a su iglesia, velar celosamente por su alma, desearla cada vez más cristiana, cada vez más divina imagen de la iglesia, enaltecerla con él hasta Dios. Entonces el marido debe querer a su mujer como Cristo amó a la iglesia, velar celosamente por su alma, Imagínense ahora el hombre que obliga a su esposa al pecado, que
Qué pobrecito, ¿no? Qué perdido, qué ignorante. El hombre debe amar al otro. ¿Y cuál es la primera cosa que debe amar? Bien, su salvación. Su salvación. Llevarla a la santidad. Velar celosamente por su alma. Desearla cada día más cristiana. Cada día vez más divina e imagen de la iglesia. ¿Cuál es el deber de la mujer ahora? A su vez, la mujer cristiana, rivalizando en ternura con su marido, debe quererle un alma cada vez más semejante a la belleza de Cristo. Ella mira a su esposo como la iglesia contempla a Cristo, sintiéndose unido uno al otro por un mismo ideal sobrenatural. Que las esposas estén sujetas a sus maridos como la iglesia a Cristo, dice San Pablo. La mujer cristiana no es una esclava, cuidado, sino una compañera fiel, como la Virgen María estuvo asociada a Cristo. Se adivina qué delicadeza totalmente divina puede elevarse un amor tal. La influencia de un alma femenina es tan poderosa sobre el corazón del hombre para darlo a Cristo y a Dios. En ella se oculta el secreto de tantas silenciosas conversiones que no tuvieron otros testigos que el amor de un hombre y una mujer en un hogar. Después de los primeros años de matrimonio, en los cuales el amor fue más bien una ardiente búsqueda de placer, aparecieron las horas de íntima profundidad de la madurez, coronadas a menudo por los gozos muy puros de dos seres que se vuelven a encontrar en el atardecer de su vida. La mujer cristiana supo enseñar a su marido a superar los goces fugitivos de este mundo para eternizarse juntos en Cristo antes de comparecer ante Dios y gozar de la dicha eterna del paraíso. Unas palabras más acerca de Cristo y los esposos cristianos. He aquí la ley fundamental del amor cristiano, como de todo su amor, el don de sí. Amar es darse. San Pablo advierte a los esposos que el modelo del amor conyugal, como de toda vida cristiana, perdura siendo Cristo crucificado. Si tantos hogares se destruyen, ¿no es acaso porque ha faltado en la base de su amor el espíritu de sacrificio? El hechizo de los primeros impulsos pasa pronto. La existencia cotidiana, transfigurada, idealizada en un instante por el amor, vuelve a tomar bien pronto su curso opaco y monótono. Los rasgos del carácter se manifiestan, los defectos se acentúan. El matrimonio se hace un yugo soportado por dos, conjugium, yugo, matrimonio, cónyuge. Si Cristo no está en el alma de los esposos, para exhortarlos a la paciencia, a la dulzura, a la sonrisa de la caridad, al sostén mutuo, la fusión primera de los corazones amenaza terminar en soledad de dos. Entonces, para que el matrimonio funcione, hace falta que Cristo esté en el alma de los esposos que viven en gracia de Dios, con espíritu de sacrificio y abnegación, para exhortarlos a la paciencia, a la dulzura, sonrisa de la caridad, sostén mutuo. Es menester que Cristo Eucarístico visita a menudo el hogar para mantener la unión en una oración común. De ahí la importancia de la Santa Comunión. Es necesario que Cristo Eucarístico visite a menudo el hogar para mantener la unión en una oración común, en un perdón recíproco a causa de Él, en una expiación común, si es preciso, y hacer desaparecer los gérmenes de división que amenazan la intimidad del hogar. Entonces, queridos hermanos, por eso es importante la práctica religiosa, es importante la confesión regular que purifica, santifica, ilumina, fortalece. Es importante recibir a Cristo en la Eucaristía que visita el hogar para mantener la unión en la oración común, en un perdón recíproco a causa de Él, porque uno perdona, aguanta por amor a Cristo, en una expiación común si es preciso, y la comunión hace desaparecer los gérmenes de división que amenazan la intimidad del hogar. En contacto con la vida real, a menudo brutal, el sueño de dicha se desvanece. Se encuentran los esposos frágiles, egoístas, capaces de traición, hasta de olvido. Se desciende de lo divino hacia lo humano, hasta lo animal.
El hombre y la mujer corren riesgo de dejarse llevar a donde los empuja su instinto, lejos del hogar, lejos del verdadero amor. Por lo contrario, el amor conyugal que florece en amistad en Cristo participa de las propiedades del amor del Salvador por su iglesia, unidad e indisolubilidad y una fidelidad hasta la muerte. Solo la ley de Cristo es capaz de conservar en este amor conyugal la fuerza siempre en aumento de una fidelidad absoluta. Noten esto, es importante, Noten esto. Solo la ley de Cristo es capaz de conservar en este amor conyugal la fuerza siempre en aumento de una fidelidad absoluta. Jamás una mirada sobre otra mujer, otro hombre. Jamás el pensamiento de otro hombre. Aquel que considera con codicia a una extraña ya ha cometido adulterio en su corazón, dice Cristo nuestro Señor, capítulo 5:28 de San Mateo. Como la iglesia de Cristo, la esposa fiel conserva su corazón en la unidad. Ahora, para los que no saben, sépanlo. Ser tentado en sí no es pecado. Rechazar la tentación, menospreciarla, es victoria, es mérito. Pero no exponerse, por ejemplo, películas miradas en la calle, en el trabajo, en la oficina, no fijarse. Y si uno siente tentación y rechaza y reza, bien, gana y no pierde. Y ninguna familiaridad, ninguna familiaridad con persona extraña. Una persona casada, está bendecida con otra persona y punto. Las demás personas, otros hombres, otras mujeres, ya no existen para ella. Ya nada puede separar a un hombre y una mujer llegados a este punto de unión en Cristo. Todo es alegría, libertad y abnegación mutua, porque su unidad toma el ritmo del amor de Cristo por su iglesia. Juntos ruegan, sufren, esperan en Dios. Nada puede detener ni aún retardar el vuelo de este amor siempre fiel. Ni las alegrías que unen a los esposos, ni las tristezas y sufrimientos de la vida que acercan a Dios. Después de los años de juventud, de gozos a veces marcadamente humanos, sucede una llama cada vez más pura en la que domina la vida del alma. Cuando se ama en Cristo, nada puede destruir un amor más fuerte que la muerte, porque el amor está en el alma no muere. Después de la muerte, los esposos se vuelven a encontrar unidos para siempre en Dios, compañeros de eternidad. Queridos hermanos, es importante vivir en estado de gracia, en santidad. Cuídense de estas ideas materialistas perdidas, paganas de hoy, que impulsan los esposos, las familias al pecado. Cuídense de esas cosas. La familia numerosa es una bendición de Dios. La corona de un hombre y de una mujer en el cielo son sus hijos. Dios usa a los esposos para procrear hombres, para crear almas destinadas a la eternidad. Vivir cristianamente en su matrimonio es santificarse, es merecer la vida eterna. Y para que esto funcione, hace falta siempre vivir en estado de gracia y nunca en pecado mortal. Les aconsejo a todos de leer la encíclica del Papa Pío XI sobre el matrimonio cristiano. Papa Pío XI. Casti con C, Casti Connubii, C-O-N-N-U, B de bueno, I, Connubii, casi con el casto matrimonio. Vale la pena leer esta encíclica, y una parte fue ya explicada, la publicamos en nuestro canal que se llama FSSPX, FSSPX, Costa Rica. Ahí tenemos, dice Magisterio de la Iglesia, ahí tenemos una parte de esta encíclica fue explicada. Lean vida de santos, lean libros de santos, lean libros buenos, lean biografía de santos, el Evangelio, el Catecismo, cosas buenas. Cuídense como de la peste de estas telenovelas que son maestras de vicios y pecados. En la charla siguiente hablaremos un poco de la formación de los hijos, educación de los hijos en la familia. Que Dios los cuide.
Y no olviden, la familia que reza unida permanece unida.